El tema que me toca es un tema que es muy difícil ser desapasionado con este aspecto de Juan Benegar, ya que hemos visto varios aspectos. Este es uno de los más sentidos para mí, al menos, porque es de lo que menos se ha escrito, es de lo que quizás menos se ha publicado también, y era algo esencial para él, que era su condición de teósofo, digamos. Generalmente uno cuando escucha esta palabra o lee sobre la teosofía, se te vienen a la cabeza ciertos prejuicios, preconceptos, eh, por no entender bien fundamentalmente el espíritu de la época. El espíritu de la época en que nació la teosofía era un espíritu de libertad inmensa y absoluta que se proponía unir a la religión, a la filosofía con la ciencia, ¿no? Sacándola absolutamente de los nichos materialistas de la época y ponerla en otro lugar. Y fue una virtud fundamentalmente de mujeres, Los movimientos feministas del siglo XIX que comenzaron a funcionar, empiezan con las espiritistas. Es una rama anterior a la teosofía, ¿no? Las espiritistas, ¿qué hacían? Se conectaban, lo hemos visto en películas, se ha hecho un estereotipo de este tipo de actividad del siglo XIX, pero era una especie de salida a la libertad de las mujeres, porque las mujeres eran las únicas capaces de establecer esta conexión entre espíritus de gente que había fallecido, a través de las denominadas medium. Todos habrán escuchado. Las medium eran fundamentalmente mujeres. Es por esto que esta corriente enorme del siglo XIX, que fecunda en varias partes del mundo, luego tiene una etapa, digamos, cualitativa, que sería la teosofía, que es ya el estudio de otro lugar, de alguna manera, ¿no? Hay una frase teosófica fundamental de Benegar, que es aquella que dice que mostró el otro día, que hablamos el otro día con el tema de Benegar intelectual, que habla del todo, ¿no? De que no importa de alguna manera tener certezas de las pequeñas cosas, sino del todo, lo que también decía, de alguna manera, nuestro compañero de Bariloche, cuando hablaba de esta cuestión casi holística que tenía la teosofía y que tenía Benegar. Yo voy a pasar ahora a una serie de slides vinculados a este tema para que podamos entenderlo mejor, ¿no? Ahora voy a compartir la pantalla. Y ya nos ponemos a... Bueno, ¿están viendo todos bien la pantalla? Sí. Comienzo con una frase muy benegariana, utilizada por Benegar, digamos, de Silio Itálico, un poeta latino del siglo III después de Cristo, que dice: ay, la primer causa de los crímenes de los hombres es su ignorancia de la naturaleza de los dioses. Y empezamos con el análisis de este testamento de Juan Benegar, que es un testamento escrito o manuscrito, de forma manuscrita, solamente de 2 páginas, ¿no? Esta y estas 2 páginas, que por una cuestión, podríamos decir que bastante extraña, fue escrita un día antes de su muerte. Aparentemente él ya se sentía mal. Esto fue escrito el 13 de enero de 1950, como dice bien ahí arriba. Y dice: ante la posibilidad de mi próximo fallecimiento, y con espíritu sereno y creyéndome en posición de todas mis facultades mentales, dice ese testamento, mi voluntad es que se me entierre al lado de mi finada esposa Rosario Peña, cajón con cajón, y deseo
que dentro de lo posible se trasladen a mi lado también, cajón con cajón, los restos de la primera esposa, de mi primera esposa, la extinta Eufemia Barraza, por nombre indígena Sheipuquín, que no se me ponga una cruz porque no soy cristiano, sino el signo teosófico de la estrella compuesta de dos triángulos equiláteros rodeados por una serpiente. Esto, inmediatamente, a mí cuando me comencé a estudiarlo, a averiguar, me llamó muchísimo la atención estos símbolos, la serpiente que se muerde la cola, el tema del eterno retorno, el principio y el fin que nunca se acaba, y la fortaleza y de los triángulos que significan de alguna manera la materia y el espíritu en conjunto, que son una sola cosa, me llamó poderosamente la atención y que realmente después fue aceptado por su familia y la tumba tiene esos símbolos. Acá vemos la tumba, a la izquierda pueden ver la tumba de Juan, con el símbolo que él pidió que tuviese. Ahí tenemos el símbolo un poco más grande, de alguna manera. Esto es parte de la simbología de los teósofos. Los teósofos tenían un par de situaciones muy claras, por lo menos algunos puntos y enseñanzas fundamentales. El primero era formar un núcleo de fraternidad universal en la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, clase ni color. Es por esto que les vuelvo a comentar que los movimientos libertarios, feministas fundamentalmente, fueron teósofas porque encontraban un grado de libertad que no tenían, digamos, en el resto de la sociedad. Tal es el caso que hubo un grupo muy grande de teósofas en Guatemala que se pusieron como nombre Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral, la premio Nobel de literatura chilena, era teósofa. Y se reunían y entre sus pedidos fundamentales era justamente la posibilidad de que tengan más derechos, estamos hablando del año 1920, más derechos de los que realmente tenían en ese momento, ni siquiera votaban. Otro de los puntos es fomentar el estudio de la religión, la filosofía y las ciencias, e investigar leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes que hay en el hombre. Los teósofos, bueno, acá seguimos con una toma de la tumba, acá está a la izquierda una cruz donde está Sheipuquín. Decía, y se identifica con esto de la serpiente que se muerde la cola, también llamada Ouróboro. Estos símbolos son muy antiguos, pero muy antiguos. Miles de años tienen. Acá tenemos dos vistas de este símbolo. Y tiene el símbolo fundamental de la teosofía, que es la frase, no hay religión más elevada que la verdad. Tiene una serie de símbolos, no se asusten por la esvástica, porque la esvástica es un símbolo también que tiene más de 4000 años, y es una cruz que va andando, y eso en función, tiene que ver con la dinámica y el movimiento de las cosas. Tenemos la cruz en el centro, es una cruz egipcia, antigua, digamos. Este era el signo, inclusive hace muy poco, hace unos años, un argentino que vive en Italia trajo un mosaico con este mismo grabado y lo pegó, creo que pidió permiso, en la tumba. Ahora tiene este grabado, ¿no? Acá tenemos a la fundadora de la teosofía, de la escuela teosófica. La escuela teosófica es antiquísima. Es de más o menos del año 300 después de Cristo. Son los famosos, los llamados neoplatónicos. Pero en el siglo XIX aparece esta mujer, también hoy muy reivindicada por las feministas, porque es una mujer que
de alguna manera pertenecía a las clases nobles de la Rusia zarista, fue obligada a casarse a los 17 años de edad, y como una persona muy rebelde y que aparentemente tenía un grado importante de evidencia, y se escapó de la casa, se escapó de su marido, que era como 40 años o 50 años mayor que ella. Ella tenía 17 años cuando la casaron, y se fue a viajar por muchos lugares del mundo. Fundamentalmente conoció Egipto y algunos lugares hindúes, y en 1875 esta mujer, Blavatsky, funda, con este otro hombre, Henry Olcott, funda la Sociedad Teosófica. Yo les comento todo esto porque tiene que ver con el pensamiento de Benigar, absolutamente, y estas personas, ¿no?, en particular. Estos son los dos fundadores, Elena y Olcott. En Argentina, el movimiento era bastante más grande de lo que yo pensaba cuando empecé a leer y a estudiar la teosofía acá en Argentina. Es un movimiento muy importante en Argentina. Acá tenemos algunos representantes, teósofos adheridos. El más activo, el militante de la teosofía argentina era Leopoldo Lugones, el escritor. José Ingenieros era otro que escribía en la primera revista teosófica argentina, y Alfredo Palacios, un político socialista de principio del siglo, también era teósofo. Este lo encontré hace unos días nada más, es parte de la revista teosófica argentina, y muestra la cantidad de locales que tenían en el año 20. Uno de estos locales, uno de estos lugares, es de donde venían algunos de los, por lo menos 2 libros que yo vi en la biblioteca de Benigar, que eran de la Asociación Teosófica de Rosario, de Santa Fe, ¿no? Esta está toda la lista de la cantidad de locales que había. Había muchos teósofos en Mendoza, muchísimos teósofos en Mendoza. Otro teósofo, bueno, ni hablar de que la teósofa mayor de Latinoamérica, mujer, que era una adepta militante también, era Gabriela Mistral. Por eso hay un movimiento importante de mujeres en Guatemala que se llamaba Gabriela Mistral justamente. Algunos dicen que utilizaban la teosofía también como excusa para sus movimientos libertarios, profeministas, ¿no?, o protofeministas. Luego tenemos a Augusto César Sandino. Augusto César Sandino es un revolucionario nicaragüense que era también militante de la teosofía. Y tenemos a Grant Joyce, uno de mis escritores favoritos, que si bien no era un militante teósofo, sí era un adepto, y se pueden encontrar muchas claves teosóficas en sus obras, como Ulises, como Dublineses, etcétera, obras que son pilares de la literatura universal. Bueno, puse un solo caso, pero también hay varios pintores. De alguna manera, el teosofismo, en su lucha con el materialismo, propone lo abstracto. Hay una pintora que no alcancé a bajar sus pinturas, muy famosa, muy conocida, digamos, en ambientes de la pintura particular. Y bueno, por supuesto, es Vasily Kandinsky, que es uno de los más famosos teósofos, que dan un vuelco en la pintura y se van a la abstracción, a partir de la teosofía, digamos. Esos eran movimientos que pasaron desapercibidos porque estaba en el medio la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. O sea, eran movimientos que pasaron un poco desapercibidos, pero la pintura abstracta, digamos, nace un poco del teosofismo, por lo menos de Kandinsky y de Pierre Mondrian, entre otros, ¿no? A la derecha tenemos a Fernando Pessoa, probablemente uno de los mayores poetas que ha tenido la historia. Fernando Pessoa fue traductor de Blavatsky, los poemas de Blavatsky. Era un fervoroso teósofo portugués. Bueno, por ahí después volvemos y lo leemos, pero todo este texto, para quienes les gusta Lovecraft en particular, y la obra de Lovecraft, Los mitos de Cthulhu, este comienzo es fabuloso realmente, y habla un poco a lo Benigar, ¿no?,
y habla de los teósofos, habla de la teosofía y los teósofos. Él abre con esto toda su serie de magníficos cuentos y literatura de horror y misterio y de mundos que pervivieron y que perviven, digamos, y que de las cuales no tenemos muchas noticias. Esta es la frase que para mí, esencialmente, porque la he encontrado en otros textos, no a este modo, porque esto es benigariano absoluto, pero tiene que ver con la teosofía, que es esta frase que dice: no es la multitud de conocimientos parciales lo que nos lleva a la sabiduría, sino la facultad de encontrar la unidad en lo múltiplo, en lo múltiple. Esto es fundamental porque nos está dando enseñanzas muy en el tiempo y la forma, fundamentalmente con aquellas escuelas antropológicas que de la mano de Levi Strauss, que en esa visión estructuralista, digamos, dividían todo y estudiaban todo en la unidad y no en el todo, ¿no? De hecho, bueno, él hace una crítica de esto a un proto-estructuralista que es Levi Brun. Esta es otra frase maravillosa de Benigar, que es vinculada a su amor por la lectura. Es algo que no hemos charlado demasiado. Su amor por la lectura y su amor por la escritura, digamos, ese hecho social de fuerza que es la escritura, que él la hizo, porque escribía muchísimo. Anteayer estuve viendo las cosas que mandó Carlos Sides, escaneos de libretas. Impresionante, casi el 90% de su obra, que es muchísima, escrita a mano, ¿no? El amor que tenía por la escritura y la lectura. Dice: con esto deseo lograr que se ponga en guardia el espíritu crítico del lector, porque los autores, porque no solo los autores yerran, sino también los lectores, cuando aceptando con facilidad afirmaciones ligeras, contribuyen a la perpetuación de errores que en un sentido crítico pueden descubrir, aun cuando el lector común depende de la honradez del autor en cuanto al fondo técnico de las premisas. El lector crítico es el colaborador de la obra del autor, mientras que el lector superficial es su encubridor. Esta es una partecita, ya seguimos. Me interesaba detenerme en esto de la lectura y la escritura, porque obviamente los teósofos tenían como costumbre leer muchísimo y de todas fuentes. Y cuando empecé a ver por qué le gustaba y por qué trabajaba tanto la lingüística, porque le gustaba mucho la lingüística, las lenguas, sabía un montón de lenguas. Yo no sé si hablaba perfectamente 14 lenguas como se dice, pero que se conocía las reglas, se las conocía, y él decía que era fundamentalmente, a él no le interesaba la gramática, por ejemplo. Él decía que le interesaban las lenguas para acceder a sus literaturas, digamos. Las literaturas son esencialmente para poder conocer a los pueblos. Los pueblos se hacen conocer por sus escritores. Y él solamente quería ver en original, lo dice, poder leer en original a Shakespeare, por ejemplo, ¿no? No leerlos desde la traducción. Entonces, por eso es que le gustaba tanto aprender lengua. Y también decía que una forma de aprender muchas lenguas es conocer a un pueblo, porque el pueblo se conoce a través de su lengua. Es por esto que inmediatamente se pone a estudiar Mapudungún, ¿no? Seguimos con la serie de filminas, diríamos. A ver, que me equivoqué. Esperen que sí. Bueno, ahí comparto pantalla nuevamente.
Seguimos, tuve que empezar al principio. Bueno, ahora vamos a entrar directamente, ya hablamos de la teosofía, más o menos mucho para decir de la teosofía, pero vamos a meternos directamente con este libro, que es lo que realmente tuvimos a mano para comenzar a aprender lo que escribía Benigar. En este libro, El Tronco de Oro, esta edición de 1968 que tengo inclusive acá a mi lado, de Gregorio Álvarez, aparece, a mi entender aparece el mejor trabajo de Benigar, que es un trabajo que se llama Creencias Araucanas, que estudia de alguna manera la religiosidad mapuche. Gregorio Álvarez tiene la virtud de búsqueda de materiales por su querida provincia de Neuquén, por la querida provincia de Neuquén, y encuentra a este Juan Benigar, y encuentra este trabajo que es el primero que él publica, pero él para mí es el más importante. Creencias Araucanas es un trabajo que debe tener unas 50 páginas, más no tiene, pero según he leído y he estado leyendo todos estos días y otros años, volviendo a releer, es un trabajo reelaborado de muchas otras visiones y escritos que nacen fundamentalmente en la época que él llega a la costa del río Colorado, ¿no? Donde conoce a Eufemia Sheipuquín o Eufemia Barraza, una originaria pampa de la zona de los catrieleros, de la comunidad catriel, que venían de la zona de Azul y Olavarría, y que hacia 1899 hacen un pedido de tierras para no andar vagando por ahí como les estaba pasando, y solicitan tierras en lo que hoy es Colonia Catriel, en las márgenes del río Colorado. Allí se va a hacer un trabajo Benigar vinculado a lo que hacía él, siempre a los canales de riego. Conoce a Eufemia. La cuestión es que en el año 1910, a 2 años solamente de llegar Benigar, se casa con ella en Chipoleti. Se establece en la costa del río Colorado con la familia de Seipuquín o Eufemia Barraza, y ahí él comienza a hacer una serie de investigaciones lingüísticas, pero también de la cosmogonía mapuche, con los catrileros. No sé si pueden ver esta imagen. Allí tenemos a la tía abuela en el centro, Viviana García, de Seipuquín. Una autoridad religiosa tan importante, era muy conocida en toda la Patagonia, desde Ushuaia hasta el sur de Córdoba era conocida Dubutayén o Viviana García, la que está en el centro, porque era una afamada machi, vidente, curandera por otros, que no solamente establecía rituales y acciones de sanación, sino que también ejercía un cargo político de alguna manera en los Catriel, porque ella era la encargada de establecer negociaciones con el gobierno argentino para la obtención de tierras, cosa que hace en el año 1899, viajando a Buenos Aires. Esta foto fue tomada por la revista Caras y Caretas en el año 1899, cuando ella va a Buenos Aires a hacer el pedido. Esperen que admito a más gente. Sigo admitiendo gente. Y ya está. Disculpen. Bueno. Esta es Viviana García. Acá tenemos otra foto de Viviana García, que es esta. ¿La ven? Como pueden ver, Viviana García ahí tiene toda la joyería, la platería, digamos, típica mapuche. La historia es
sobre ella es apasionante, apasionante, porque ella fue una cautiva, con su hermana fueron cautivas, y cuando las liberan, de alguna manera, ella decide quedarse con los Catriel. Había vivido varios años y decide quedarse con los Catriel y no abandona nunca más a los Catriel, digamos, ¿no? Ella fue muy importante para Juan Beneguer. Si bien murió el mismo año que él llegaba a la zona del río Colorado, a lo que es hoy Colonia Catriel, toda esa zona, él inmediatamente, por referencias de sus familiares más cercanos y su sobrina nieta, Sepuquín, establece un vínculo, digamos, enorme con esta señora. Ahí voy a pasar. Es allí donde Beneguer, en esa zona, Peñas Blancas, la costa del río Colorado, donde visualiza, escucha y participa de una de las primeras ceremonias que lo impactaron, que es el Taíl. El Taíl es una especie de cantos que que son muy particulares, son cantos distintos unos entre sí, si bien son quizás monocordes, no tienen tanta capacidad tonal de alguna manera, son todos distintos y se van, y cada familia o cada linaje tiene uno. Acá habla Beneguer de los taíles. Dice, ¿qué les diré del embrujo de sus cantos llamado taíl? Cada taíl, dice, responde a un linaje de los muchos existentes. El canto del sol sería el taíl del tigre, el del león, el del cóndor, el del águila, el de la ballena, el de la piedra, el del pedernal, de la obsidiana. Hay otros que pertenecen al viento, al caballo, a la langosta y a otros objetos y animales que no engendran linaje. Compónese, dice Beneguer, cada uno de pocos grupos de sonidos articulados, repetidos a voluntad, sin fin, si se quiere. Estos grupos de sonidos no son palabras de ninguna lengua humana. Si a alguna lengua pertenecen, esa es la lengua de los dioses. Esa es el rumor del río hablador, que no es rumor. Es canto taíl. Qué lindo canta el río. El sonido del río es el canto taíl. La gritería de las ranas no es gritería, es canto taíl. Qué lindo cantan las ranas. El ruido del viento no es ruido, es canto taíl. Qué hermosamente terrible es el canto del viento. Harto hechicero es, por cierto. Taíl no es una canción común. Taíl no es una plegaria. Es un canto destinado a efectos hechiceros que para eso se presta su tonada de poca variación, la que se hace más borrosa en la consonancia dulce e indefinida que debe ser cantada. Por eso se usa también para provocar el trance astral de los videntes. Acá tenemos en este pequeño parte de un escrito mucho más grande, de los taíles, que Beneguer ya se refiere a dioses, ya no está hablando de un dios, está hablando de varios dioses, está hablando de trances astrales, está hablando de videntes. Puede que en esta parte de su vida, cuando escuchó estos primeros taíles, haya extrapolado sus conocimientos teosóficos y los haya comparado de esta manera. Pero ya luego con este escrito él va entendiendo otra cosa de estos cantos. Seguimos. Conozco también algún taíl enteramente individual obtenido por el mismo camino de personas de evidencia no prominente. Y dice que, ¿para qué no decirlo? Él también dice que tiene... La piedrita verde, ¿no? Dos, Vos buscaste tu piedrita verde de la... Ahora, perdón, voy a silenciar a alguien acá. A ver. ¿Y dónde está? Perdón, ¿pueden silenciar el micrófono? Gracias.
justo no puedo. Bueno. A ver. Bueno. Si pueden silenciar el micrófono, por favor. No sé. Me perdí ahora. Ahí está. A ver. No. Raúl, creo que vos podés silenciar a todos. A ver si puedo silenciar, si alguien me ayuda. Quiero silenciar. No me quiero ir del tema porque es muy importante. Bueno, acá él habla de un taíl que le fue dictado en sueños. Algo muy común del lado chileno y del lado argentino. Estos taíles se transmiten o se obtienen a partir del denominado peuma, que en mapuche significa sueño, ¿no? Él dice que no los usa, no sabemos si lo usó alguna vez. Hasta ese momento. Mira, está aburrida, no peleé, ¿no? Habla de la costa del río Colorado. A ver si puedo silenciar a este señor. Ahí está, ahí lo silencié, ahí está. Bueno. Sigue hablando de los taíles. Y acá vamos a... Sigue con el tema de los videntes, y acá tenemos a los machis. Un estudio que él hace sobre los machis. Yo les quiero decir que no había muchos estudios sobre machis, a no ser de los jesuitas del siglo XVII, que estuvieron visitando o viendo o evaluando algunas de estos tipos de actividades en el lado de lo que es hoy Nubulumapu, el lado chileno, de alguna manera. Él habla de los machis, que no, el machi no tiene género, no es ni masculino ni femenino. Dice lo siguiente: estamos hablando de que esto ya lo dice hace muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de que, no sé si alguien escribió sobre esto desde este punto de vista en ese tiempo. Completan el servicio de sus respectivas necesidades, dice, los machis o personas videntes de los dos sexos. Y otros adivinos, todos estos anormales en algún sentido, afeminados los hombres, hombrunas las mujeres. Es que la adquisición de poderes superiores, divinos o diabólicos, hácese únicamente en desmedro de la normalidad espiritual cuando se ansía prematuramente. De ahí también que ellos son posesión fácil de los anormales del nacimiento. Los asombrosos aciertos de aquellos personajes interesantes eran interpretados por los misioneros como provenientes de la intervención del maligno. Los videntes, además de otros curanderos de menor saber, también curan enfermedades, particularmente cuando éstas tienen su causa en daños provocados por personas conocedoras de sutiles medios del mundo oculto, que siempre afectan, más o menos profundamente, la integridad del alma. Por eso, la parte más importante de la cura se dirige estrechamente a la raíz del mal corporal, que está en el alma dañada. Tiene enferma el alma, dicen. Bueno, ahí tenemos una foto de machis antiguas, de principio del siglo XX, de Urumapu. Ahí están tratando de un enfermo. Otro aspecto que toma Juan Benigar son las rogativas. Hay mucho material sobre esto. Él con el tiempo lo va como puliendo, y por eso digo, el trabajo Creencias Araucanas, que lo hizo a la edad de 54 años en el año 1937, es ya el trabajo corregido, porque ustedes van a ver que en los libros de Gregorio Álvarez, en otros libros de Gregorio Álvarez posteriores, aparecen otras referencias a rogativas y a creencias araucanas, pero son anteriores, digamos. Uno nota después de leer mucho estos materiales que Creencias Araucanas, el libro que nace primero, paradojalmente, es el que está pulido. De acá tenemos esta visualización, podemos decir, poderosa, poética, de una rogativa o un niyatún. Fíjense lo que dice. En sus rogativas colectivas, el araucano manipula poderosísimas fuerzas ocultas.
Escalofríos astrales causan en mi alma sensible a ellas las ceremonias que las integran. Sublévase ella contra la hechicería negra de las aspersiones sanguíneas. Tiembla bajo los magnos secretos del baile caminado, Amupurrún. Fórmanse para este dos círculos alrededor del altar. Regue, de mujeres el interno, de hombres el externo. A saltitos elásticos y cantando la plegaria, dan vueltas en sentido contrario, mientras fuera del cerco, dando alaridos de ya, 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 y galopando en la polvareda del profundo círculo, los jóvenes aumentan el ruido agradable a los dioses. ¿Quién no se da cuenta? Dínamo humano, ambos círculos internos girando inversamente, macho y hembra, son representación real de ambos polos, el polo positivo y el negativo. El fluido que engendran es miles de veces más poderoso que el de la electricidad. Dínamo anímica, fuerzas anímicas. Bueno, ahí tenemos una descripción de una rogativa. No conseguí muchas fotografías de rogativas de principios del siglo XX en Puel Mapu, digamos. Hay algunas, tampoco hay tantas del otro lado del principio del siglo, ¿no? Pero estas son de Puel Mapu, de este lado, en Neuquén. No se sabe bien en qué lugar son, pero son de nuestra área, se nota claramente. Rogativas de principio del siglo XX. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo. Es interesante visualizar también que, de alguna manera, con la vida durísima que llevaba Juan Benegar, con la cantidad enorme de hijos que tenía e hijas, a las cuales había que abastecer, y la inmensa capacidad de lectura que tenía, digamos, y de poder resumir esas lecturas y para sus posteriores trabajos, él necesitaba de un sistema personal para poder escribir en pocas palabras, digamos, muchísimas cosas que no le cabían en sus papeles. Y creó una especie de taquigrafía, un sistema taquigráfico que fue estudiado por la señora Lidia Bruno. Este es un sistema que se ideó él y es único de él, ¿no? Increíble lo que podía hacer este hombre en esa soledad de Poi Pucón. Ahí hay una frase que se rescata que dice: el diario ya está escrito con la taquigrafía de mi sistema. Ahí estuve viendo en las fotografías de libretas que me mandó Carlos Cid anteayer, que hay muchísimas libretas escritas en ese sistema propio de él, ¿no? Dice, la que descifró esta taquigrafía, dice: para descifrar la taquigrafía se empleó un método de descubrimiento similar al usado para describir el sistema fonológico de lenguas sin escritura. Un sistema preparado para la oralidad, entre las otras tantas cosas que tenemos de este ser excepcional que fue Benegar. Bueno, voy a pasar rápidamente, no quiero que se extienda esto, pero también están, de alguna manera, si bien Juan Benegar es un mito que hay que discernir, que hay que ponerlo como patrimonio neuquino y patagónico, tenemos con que hay una aureola mítica que lo ha superado, y dentro de ella esos objetos que fueron las famosas y son las famosas libretas de Benegar. Esas 347, si no me equivoco, libretas que andaban dando vueltas por ahí y que de alguna manera fueron parcialmente diseminadas, distribuidas en distintos lugares. La cuestión es que en la década del 90 las señoras profesoras Lidia Bruno y Mirta Serafini se pusieron a hacer un inventario crítico de las mismas. Yo recuperé solamente algunas hojitas
que tienen que ver con la teosofía. Digamos, hay varias libretas de teosofía y filosofía, ¿no? Acá tenemos, bueno, el resumen, el cerebro y el intelecto, datos tomados de una conferencia publicada en un diario de Buenos Aires de 1929, el animal y el hombre, reflexiones sobre semejanza entre ambos y datos extraídos de conversaciones teosóficas de Adyar. Adyar es la central teosófica más grande que hay, todavía está en la India, ¿no? Este es un libro muy famoso, Conversaciones Teosóficas. Yo creo, bueno, otra persona, no sé de que alguien lo hubiera encontrado. Yo no encontré este libro en la biblioteca de él. Está desaparecido el libro este, pero él lo tuvo. Ahora, otra cosa que se nos puede ocurrir, esto puede ser una conjetura mía nada más, que también haya escrito en esta especie de taquigrafía o código para esconder de alguna manera sus investigaciones, porque todos estos datos están en taquigrafía, de alguna manera, ¿no? También el libreta que habla de cabalística, mística y ocultismo, dice, son notas sobre términos y hombres vinculados con lo religioso o sagrado, como con lo filosófico, el ocultismo y el misterio. Estas están escritas en inglés y ordenadas alfabéticamente. El material registrado parece ser tomado de algún otro autor. En todas las anotaciones aparecen las iniciales KT y también KTH, pero no se ha podido determinar a quién corresponden estas. Sigue otra libreta también con lo mismo, con las iniciales KT, también sobre ocultismo. Y yo vi, en esta última libreta, que también está KTH, que es el mismo que ponía KH, KTH, que es este Mahatma, Kothumi, que era muy famoso en la época del 20, era un maestro, un Mahatma, que aparentemente vivía en una cueva en Nepal, uno de los teósofos más importantes, digamos, maestro, que vivía una vida ascética ahí en Nepal. Ahí está KTH, Kothumi, ¿no? Parece que había leído bastante de él. Este es estudio de sánscrito y de teorías orientales religiosas. Bueno, ya vamos a ir terminando. Es muchísimo, pero bueno, no podemos hacerlo tan largo. Este es un libro que sí encontramos en su biblioteca. Habla sobre, no este que estoy mostrando, esta versión, porque, bueno, está en la biblioteca Benigar. Yo tuve acceso a ese libro. Igual lo tengo en otra versión. Pero habla de este hombre que también era un teósofo muy referenciado por Benigar, fundamentalmente en El hombre americano, ese libro que publicó Benigar en el año 29, que son críticas a otro libro publicado por el antropólogo Imbeloni. La cuestión es que este libro, la Lemuria perdida, al que se refiere Benigar, que él tenía en su biblioteca, y habla muchísimo de él, también refiere como este pequeño texto que vamos a leer. Yo le puse Aluminé parte de la Lemuria no sumergida por lo siguiente, ya vamos a ver. Las coincidencias menores de las religiones, dice Benigar, pueden deberse a la simple observación inmediata de cada pueblo, aunque no excluyen influencias mutuas entre ellos. Las concordancias superiores, tan por encima hasta de la misma mentalidad cristiana de hoy, proceden de una sabiduría potentísima y antiquísima, revelada o conseguida por sus propios esfuerzos, ya que en los tiempos de la Lemuria, que en su mayor parte yace cubierta por las aguas del mar Pacífico, quedando no sumergidos pequeños territorios situados en todo el contorno de su circunferencia. Líganos, por lo tanto, de estos, algo también a los argentinos, dice. Él ya tenía la nacionalidad argentina, se consideraba argentino. Pero este mapa representa lo que era la antigua Lemuria. Es largo de contar lo de los lemurianos, pero voy a darse breve. Es una especie de subraza de un periodo llamado tercero dentro de la doctrina secreta de los teósofos. La cuestión es que, aparentemente, antes de la Atlántida,
De la Atlántida, recuerden que habla Platón. Platón habla de la Atlántida. Pero Platón no habla de este lugar, de Lemuria, de los lemurianos. Como pueden observar a la izquierda en el mapa, prácticamente toda la parte roja que está por debajo pertenece a lo que era la Lemuria. Entonces Benigar dice que eso, ahí pueden ver que arriba de esa islita que aparentemente es Chiloé, toda esta parte que llegaría hasta Cabiagüe, supongo yo, toda esa zona sería la Lemuria para Benigar, ¿no? Lo dice 2 o 3 veces, también en el nombre americano, ¿no? Lo rojo es la parte lemuriana, lo que era antes la Lemuria. No estaba Brasil, todos esos continentes no estaban, no, todos esos países no estaban, ¿no? Bueno, a ver qué me queda. Esto ya... bueno, eso sería más o menos... Y para ir terminando, es mucho, pero bueno, podemos con las preguntas podemos seguir hablando y podemos ir intercambiando. Me interesa terminar siempre con esta frase de él mismo y esta foto, que yo calculo que debe ser bueno, no sé qué pasó ahí. ¿Siguen viendo? Bueno, ahí. Hola. No sé, si pudieron ver más o menos bien. Sí. Bueno, dejo ahora para que abro, no sé, Angelén, si estás por ahí. Sí, sí, estoy aquí. Por ahí se me corta un poco la comunicación acá en internet, pero muy interesante todo lo que has estado comentando sobre la teosofía y sobre también esta manera de interpretar el mundo que tenía Benigar y que lo quería compartir, ¿no es cierto? Importante, varias cosas que yo me quedé pensando mientras vos las ibas comentando respecto de esto de ese interés que tenía por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje y toda su estructura. Seguramente nos va a ampliar mucho más al respecto en el próximo conversatorio, ¿no? Que se va a tratar de este tema. Pero esto no era menor que para alguien que se interesaba por la teosofía supiera, o sea, que él tenía conocimientos tan acabados del sánscrito, ¿no? Porque el sánscrito es como la puerta para saber sánscrito, digamos, te permitía acceder a muchos escritos de la religión antigua, ¿no? Las religiones antiguas que comparten esta visión de unidad, ¿no? Y que esto dentro de la intelectualidad, ¿no? Que se tome del mundo intelectual, que no abandonen el lado espiritual, sino que al revés lo resignifiquen y lo tomen como un campo de estudio más, es algo muy, muy, muy rico para explorar, que me parece que ha quedado como oculto. Y seguramente ha tenido sus embates, ¿no? Por parte de cientistas que se enfocan más en las cuestiones más bien observables y verificables en la materialidad. Y esto, ¿cómo se acerca también al mundo al universo gregoriano del que yo les quería comentar en un conversatorio que fue un poco destinado a eso, se llamó Universo Gregorio, y era un poco ir indagando esta parte del ser humano, que es la parte que nos conecta con la divinidad, ¿no? Con lo divino, que no tiene que ver necesariamente con estructuras religiosas, sino que tiene que ver con nuestra cosmovisión del rol y de la energía, de lo que somos y representamos en la materia de nuestra existencia, ¿no? Y bueno, eso me ha parecido fantástico cómo lo has podido ir explicando, y bueno, eso quería comentar.
No sé si podemos abrir ahí las preguntas, si ha quedado algo como una reflexión, algo que quieran compartir, estaría bueno que... hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del tayil, del canto, que no es solo no es solo una rogativa, una plegaria, una oración, es mucho más, ¿no? Es una manifestación divina sonora para mí. ¿Qué dice ahí? A ver, están escribiendo en el chat, Raúl. Bueno. Lee que hay algunos comentarios. Muchas gracias. Sí, en estos casos siempre tenés que ser muy tolerante cuando uno se enfrenta a esto, a tratar de las religiones. La gente a veces se enoja, pero era anticristiano, no le gustaban las cruces, no, al final... ¿viste? Y resulta que justamente Benigar nos da la enseñanza de ser amplio en estas cosas. Tenemos que ser amplios, porque acá él era muy amigo, por ejemplo, de varios sacerdotes que siempre lo iban a visitar y que escribieron, uno de ellos, el Petterlin, que era un franciscano, escribió su biografía, por ejemplo. A pesar de que era anticristiano, o sea, él no es que era anticristiano, él decía que el cristianismo se había encerrado en una cuestión muy dogmática y creía que la teosofía lo que tenía era amplia libertad y que no era una religión, pero que a la vez estudiaba todas las religiones, porque creía en el sentido de la espiritualidad y que de ahí íbamos a salir, porque él se sentía un hijo espiritual de la Patagonia. Él, por eso no volvió nunca más a Europa, porque amaba este lugar, pero lo amaba espiritualmente también. Sí, sin duda había conectado con las almas justas de la Puel Mapu. Bueno, a ver qué otra pregunta. Es interesante visualizar, por ejemplo, porque uno cuando analiza justamente que este oso, porque comienza a ver las primeras experiencias mapuches, ceremoniales, dice, claro, ahora va a extrapolar. Pero uno de sus primeros escritos, él hace un análisis muy interesante. Él viene de Europa, viene de visualizar religiones, inclusive la teosofía, de religiones monoteístas, ¿no? Los musulmanes, lo hebraico, lo cristiano, que tienen por número fundamental el número 3. ¿No? Y él dice, en estas sociedades que yo estoy visualizando acá, el número 3 no importa. El número importante acá es el 2, el 4, el 8 y el 12. ¿No? Son los números pares. Y dice que él se va dando cuenta, porque lee mucho sobre material americanista, ¿no? En ese momento se llamaba así, americanismo, eran todos libros que se escribían en América Latina, antropólogos, arqueólogos, filósofos, y él dice que el número de América Latina, de América, es el par, ¿no? Son los pares, a diferencia del 3, del 5, el 7, que son números fundamentalmente de religiones monoteístas. Por eso inmediatamente hace esa corrección. Me parece fabuloso el hallazgo para esa época, ¿no? Norma Bueno, García, quiere hacer la pregunta. Norma García, sí, ahí te doy a ver. Hola. Estoy dando, ¿no es tu máquina? Ahí está. Tal vez Norma tendría. Ahí está, ahí entré. Bueno, me pareció reinteresante y estoy descubriendo una figura que la verdad que ignoraba absolutamente, más que su nombre, lo único que conocía. Me surgieron una serie de preguntas y de cruces que probablemente a lo mejor pueden ser forzados. Una primera pregunta es, ¿por qué sus producciones o en función de lo que vos dijiste de esta de taquigrafía que él hizo, vos señalaste que era probablemente para esconder sus investigaciones, ¿no? Entonces la pregunta en general es, ¿por qué este carácter secreto? ¿Por qué este carácter de encubrimiento con relación a las publicaciones, ¿no?
por otro lado, no encuentro todavía en lo que vos fuiste relatando de algunos de sus libros, en dónde estaría expresado ese carácter teosófico, dónde en el contenido, dónde estaría, y sobre todo en esto que vos planteabas que se buscaba la unidad en lo múltiple, ¿dónde estaría dada esa unidad? Porque vos está bien, es lo que pudiste señalar porque decías, había muchísimo y tuviste que recortar, pero cuando hiciste alusión a las creencias araucanas, al Tayil, son como fragmentos. Entonces, ¿dónde estaría la unidad? Y lo otro, que esto sí que puede ser absolutamente forzado, cuando vos hacías referencia a los teósofos, yo me preguntaba si esto de alguna manera no era una respuesta a los masones. Digo, porque los masones también tienen, con otros objetivos, pero también tienen este carácter secreto, o si vos en tus pesquisas, investigaciones, si pudiste encontrar algún vínculo entre teósofos y masones. Los masones buscan, que también es una asociación secreta, en realidad tienen más fines políticos, no tanto espirituales. Por eso digo, claro, hay que pensar en términos de enlaces, hay que pensar en términos de respuesta, o no hay que pensar ningún vínculo entre ambas líneas, bueno, ¿no? Norma, son 3 preguntas, voy a tratar de responder rápido, lo más exacto posible. En principio, él se vino con uno de los... Ellos vienen 3 personas en el barco ese que viene por Buenos Aires. Uno de ellos terminó siendo un masón importantísimo en Neuquén, ¿no? Bersignasi, algo así, que era un farmacéutico, era masón. Es cierto lo que vos decís, los masones tenían implicancias políticas, masones era Talero, Eduardo Talero era. Bouquet Roldán era masón. Es más, la logia, yo no me acuerdo exactamente, creo que la logia 13 masónica es la fundadora de Neuquén, de alguna manera. Si no me equivoco, si es la 13 o la 31, ahora no me acuerdo exactamente. Pero bueno, era masón. Esto es el concepto, digamos, masón, porque bueno, todos los amigos de Talero, Bouquet Roldán, también eran teósofos también. Por ejemplo, Rubén Darío era masón, pero también era teósofo. Es decir, las prácticas actitudinales que tenían algunos teósofos podían ser masónicas. No sé si me explico. Bien. Weniger, no me consta que Weniger haya sido un masón. Por supuesto. Y lamentablemente, mucha gente que no lo estudió, que no se puso a estudiarlo por prejuicio, que yo escuché, gente catedrática, académicos, decían, lo primero que decían, Weniger, el masón, decía. Es lo primero que yo escuché. No lo escuché de una sola persona, de varios lo escuché. Pero con un sentido despectivo inclusive de los masones, porque los masones fundaron Neuquén, ¿no? Muchas ciudades. Y ahora se dice, y yo considero que es así, Neuquén tiene una arquitectura masónica también en la fundacional, en el plano, fíjense bien. Bueno, la otra pregunta era sobre los aspectos de la taquigrafía. No, yo lo que dije es que me parecía que también podía ser que la taquigrafía sea para ocultar, porque era una cuestión bastante común entre los teósofos que tenían esa cosa del secreto, digamos. Como que no todo el mundo podía ser teósofo, ¿no? No todo el mundo podía ser, de alguna manera, leer las enseñanzas, pero no todo el mundo podía ser un iniciado en el sentido de la teosofía. Y por eso escribían generalmente los teósofos mayores, los maestros, escribían con iniciales que no correspondían a sus nombres, la mayoría de las veces. A mi juicio, la taquigrafía la hizo por el sistema de que le prestaban libros y se los pedían. Entonces él, como no tenía mucho tiempo para leer, iba anotando, iba guardando cosas del libro, no tenía fotocopiadora, no tenía otra forma de poder guardar textos que era a través de un sistema.
un sistema, diríamos hoy, informático, ¿sí? Porque esa era la genialidad de él, y me parece que lo hizo para eso, para tomar notas rápidos también. Puede ser, esto sí, es más vago, es cierto lo que vos decís, es más, puede ser que también lo haya hecho para ocultar, porque paradojalmente la mayoría de sus escritos teosóficos puros o sus estudios sobre ocultismo están en taquigrafía. Y la primera pregunta, que no me acuerdo cuál era, ¿dónde encontramos cuestiones teosóficas en Benigar? Bueno, en principio yo no escribió mucho, Benigar, sobre estos aspectos. Lo único que te podría decir ya, el concepto de todo, el concepto casi holístico de la teosofía, podría ser planteado directamente en la visión que él tiene sobre el Niyatun, ese concepto de dínamo. Él no está analizando las partes, digamos, de la ceremonia en sí. Él está analizando el todo, que es una gran energía, digamos, que se produce para obtener algo, ¿no? Y así, en el hombre americano también encontramos aspectos referidos al libro La Doctrina Secreta, que es de Elena Blavatsky, una persona muy golpeada también en su tiempo, fue enjuiciada en Inglaterra. Después se descubrió, inclusive en la década del 90, creo que no hace tanto tiempo, que todo lo que habían hecho con ella eran mentiras para poder encarcelarla y echarla de Inglaterra, sacarle la nacionalidad que tenía, en fin. Es decir, creo que Benigar tiene muchísimo de teósofo puro en algunos aspectos y otros como de una teosofía americanista, pero estas son cosas muy arriesgadas que yo estoy diciendo y que puedo estar diciendo una barbaridad también, pero creo que incorporó también parte de la teosofía y hizo una cosa mucho más amplia, holística, diría yo. Era enemigo de la hiperespecialización, ¿no? Enemigo. Él decía que eso contribuía a determinar cuestiones erróneas de la sociedad y de todo lo que se vislumbraba, digamos, ¿no? No sé qué otra cosa, pero más o menos no sé si te respondí. De todos modos, no pude leer, pudimos leer a Benigar mucho porque no hubo tiempo, pero están los materiales en un drive que nosotros damos el enlace para que puedan visualizar la obra ahí, que está, todo lo que se ha publicado está ahí. Reforzando esta idea, intervengo porque antes que se me escape la conexión de ideas que tenía para comentar respecto de esto que estaban charlando con Norma. Referente a la unidad en el todo, ¿no? En lo múltiple, en lo diverso, y él resalta ahí también la polaridad o la polaridad de estos, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo ve cuando habla de los machis, casi siempre nosotros estamos más acostumbrados a hablar de las machis, porque es como el rol de la mujer ahí en esta función tan importante en las rogativas y todo como es el tener el cultrún y hacer el cantotaín. Me parece importante de ver que ya señala esta cuestión que nosotros hoy diríamos lesmas, ¿no? Esta identificación de género que supera el género, que es un género mixto, que contempla una misma persona, un mismo ser, es energía masculina y femenina. Es algo que también se enseña mucho en otras, cuando uno comienza a hacer algunos acercamientos a disciplinas como por ejemplo yoga o ese tipo de cosas donde o el tai chi, por ejemplo, yo que soy una practicante del tai chi, es la energía del yin y el yang, ¿no? Entonces, claro. Te decía que cuando nombra también en la rogativa y habla de los círculos, ¿no? De cómo se mueve esa energía hacia un lado y hacia el otro en esa unión, ¿no? Eso me parece como una ejemplificación de cómo identifica él en estas creencias araucanas la unidad.
en lo múltiple, ¿no? Entonces, que ese es lo que arriba él, y por eso concuerda tanto y rápidamente con la espiritualidad mapuche, ¿no? No, porque, y que hay una cosa importante que dice, que yo no la pude leer, obviamente, no tener tiempo, que, bueno, el tema de las fuerzas, los nehuenes mapuche, la fuerza enorme de la naturaleza, ¿no? Y que los machis son, de alguna manera, las machi, el machi, que es cierto lo que vos decís, no es ni hombre ni mujer, y es mujer y hombre todo a la vez, de alguna manera todo eso nos lleva a Benigar a visualizar que son sujetos sociales de la comunidad y que si se alejan de ello o si no admiten, digamos, sus poderes de evidencia y de sanación, pueden tener enormes consecuencias. Él visualiza el caso de Pedro Rojas, que era un pariente de Viviana García, a la vez primo de Sepuquín, que también era evidente. De alguna manera, Viviana Rojas es como que deposita los poderes que ella tenía en él, en Pedro Rojas. Este Pedro Rojas se niega porque la responsabilidad de los machis es muy grande, ¿no? Si alguno ha leído sobre el tema del machi, la machi, o las autoridades religiosas del mundo mapuche, son responsabilidades muy grandes. Y él dice, Benigar dice textualmente, que al negarse él tuvo un tullimiento del lado derecho del cuerpo, un tullimiento, quedó semi-inválido. Eso, dice, fue por no aceptar tan magna responsabilidad. Y dice después, créanlo o no, porque siempre en su discurso él está interactuando mucho con el lector o la lectora, y él va diciendo constantemente, pueden creer o no creer, es más, dice por ahí, cuando se pone muy metafísico, si estoy muy metafísico, dejen la lectura. No sé si han leído algunas partes de ese tipo en Benigar, pero es impresionante, digamos, es un absolutamente distinto en esto de analizar lo sagrado, sería. Bueno, no sé si tenemos alguna otra preguntita. Respecto Yo a eso después de voy lo a... sagrado. Él me pregunta sobre Darwin. Mónica Maté, Darwin. Bueno, Benigar era un admirador de Darwin. No, Raúl, perdón, Raúl. Permiso, Raúl. Sí. Respecto a dónde encontrar esos pensamientos teosóficos, me pareció también apuntar esta parte donde él se refiere a Darwin, porque ahí justifica, dice, habla del hombre astral, ¿te acordás? Sí, dice, sí. Para justificar mi posición distinguiré al hombre físico del hombre astral. En último término, espiritual, dice, si se quiere. Cada uno de ellos siguió sus propios caminos de evolución. Esas partes me parece que son muy ricas para donde él desarrolla esa teoría que tiene que ver con esto del Taíl que vos venías contando, ¿no? Y de los linajes de cada persona, ¿no? Esa parte me parece que puede aportar. Sí, exactamente. Él distingue el hombre astral del hombre físico y hace como un aporte humilde a la teoría de Darwin, de la teoría de la evolución de las especies, donde dice, sí, evolucionan las especies, pero también evoluciona el mundo espiritual. ¿A dónde está esa evolución en el humano? Bueno, él hace unos planteos que son exactamente, como dice Mónica Maté, son estrictamente teosóficos, ese término, el término hombre astral. Otro término que utiliza mucho, que es absolutamente teosófico, es el de los mundos sutiles. También es teosófico. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta o alguna otra inquietud, alguna otra...? No, yo quería hacer permiso, me meto acá, desde el país del Nahuel Huapi. Sebastián Di Silvestro, aparezco como escritura creativa ahí. Respecto a lo que planteaba Norma también, de por qué esta necesidad como de ocultar el conocimiento, me parece que se me venía la figura de Paracelso, ¿no? El gran padre de la homeopatía y de la perspectiva holística en medicina, asesinado
por sus conocimientos, ¿no? Ahí, y lo asocio a la trillada canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? En la tradición del conocimiento hay un montón de conocimientos. Yo soy estudiante anárquico de sinología, de pensamiento chino y taoísta, y la teosofía incorpora de la tradición oriental un montón de esquemas teóricos, ¿no? Que ya estaban en Occidente, porque Oriente, el principio quinario, digamos, de los chinos, que organiza toda la cosmovisión oriental, ya estaba en Heráclito, ¿no? En la teoría de los 4 elementos con la Tierra al centro. Raúl nombró a los neoplatónicos hoy en el principio de su conversación. Hay toda una tradición de conocimiento, se me viene otro libro de Klein, La astrología como ciencia oculta, hay toda una tradición de conocimiento que precisamente ha sido combatida y perseguida desde los orígenes. Entonces, esta necesidad por ahí de hablar entre líneas, y hablar de esos fines con los que está comprometido y cosas, y toda esta suerte de ocultismo, me parece que no tiene que ver estrictamente con la necesidad de ocultar algo, sino con el defender, ¿no? El defenderse y el defender una tradición. Hasta el día de hoy vivimos el prejuicio respecto, están las categorías científicas positivas cartesianas impuestas, y quienes empezamos a abrevar en otro tipo de conocimientos, muchas veces nos vemos en la necesidad de justificar, ¿no? Ante la academia o ante el pensamiento positivo cartesiano, con las categorías de los otros, este conocimiento. No sé si me embarullo, pero de alguna manera me parece que la teosofía en este momento, en el momento cúspide de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, viene como a sintetizar un conocimiento, lo decía Raúl cuando decía los primeros teósofos por el año 300, un conocimiento milenario y multicultural, multicosmogónico, digamos, ¿no? Donde se establecen los denominadores comunes de todas las tradiciones holísticas, ¿no? Tradiciones donde no se puede escindir la parte del todo, la inescindibilidad de la parte y el todo. Ese es el principio fundamental de la holística y de todo lo que ahí, esto está tanto en la tradición occidental, vuelvo a decir, en los neoplatónicos, en Heráclito, como en la tradición oriental, digamos, ¿no? Sintetizada ahí en el Tao Te Ching, por ejemplo, ¿no? El 1 es la madre del 2, el 2 es la madre del 3, el 3 es la madre de todos los seres, dice uno de los poemas de Lao Tse, y es la síntesis de lo que viene hoy a expresar de otra manera la física cuántica, ¿no? El 1 es el todo, el 2 es la bipolaridad, la existencia de los dos polos, y a partir de su relación, la multiplicidad de lo creado. Bueno, a mí me parece que por ahí no está solo en lo explícito, sino en todo lo implícito, ¿no? El discurso teosófico u holístico. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién levantó la mano por ahí? ¿Pregunta o intervención? Hola. Sí. ¿Quién habla? Pues? Hola. Sí, Cintia. Hola. ¿Cómo te va? Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Soy Cintia acá de Chosmalal, del Museo de la Juaga. Escuché atentamente la exposición, me parece maravillosa. Bueno, no, simplemente aportar desde la historia del arte, porque mientras conversabas y exponías los diferentes temas, bueno, uno va pensando y recordando escritos y lecturas, y bueno, como vos bien dijiste, digamos, este vínculo de la unicidad en la multiplicidad que viene de la idea de Platón, del nous, justamente del siglo III, que es donde se inicia el cristianismo, y que posteriormente, por eso el número 3 también va a ser como digamos, el número clave por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y posteriormente sí se pasa a los números binarios. Bueno, es vincular, me acordaba del número de oro, ¿no?
que justamente desde el siglo III pasamos a la caída del Imperio Romano de Oriente, digamos, ¿no? En el 500, finales del siglo XIV, cuando todos estos libros de Oriente Medio, como bien decía el compañero recién, pasan, digamos, se introducen en Europa, sabemos que ahí hay muchos libros, digamos, de lo que fuera la física y todo el estudio de los griegos, sumado a la Kabbalah, que fue como la novedad en Europa de la introducción de esos relatos, digamos, de una ciencia diferente. Entonces esta escuela de Marsilio Ficino, que es la escuela neoplatónica que va a estar en Florencia, introduce libros de ciencia y de naturaleza. Y ahí es donde esto que preguntaba Norma o Alicia, no me acuerdo, de dónde vemos la multiplicidad, la unicidad en la multiplicidad. Bueno, justamente se materializa, digamos, todo el estudio de la naturaleza se le ponen números, y aparece el famoso número de oro. ¿Y por qué se vincula con la unidad? Porque la unidad es, digamos, esto, o es Dios o es la idea, según Platón, ¿no? Dios sería a los ojos cristianos, y la idea por ahí en los platónicos. Y este número, fíjate, que es la famosa serie de Fibonacci que aparece, es justamente, empieza con una línea de números que es el 5, el 7, el 9, los que se pueden dividir a sí mismos, ¿no? Pero después los encontramos en la naturaleza, que es la multiplicidad, esta idea matemática en la proporción justamente, con el 0, 6, 8, 8, bueno, y es periódico, ¿no? Qué importante esto que comentabas, Raúl, vos, ¿no? De todos los rituales y el respeto que va a tener Benigar, digamos, con estas nuevas culturas y la vinculación de sus conocimientos con ellas, para a su vez, digamos, como pensar o repensar estas prácticas en base a lo que él sabía, justamente, ¿no? Que era, como decía el compañero, este estudio holístico, esta teosofía, y este vínculo de lo, si se quiere en términos matemáticos, de la unicidad en la multiplicidad, ¿no? Porque de alguna forma es este plasmar digamos, en la naturaleza lo que es la idea que en su inicio era platónica, ¿no? Bueno, nada, simplemente como que uno va pensando conforme van exponiendo. Gracias, eso. Cintia, por tu charla numerológica. Muy buena. Bien, muy bien. Hola, Raúl. Hola, ¿quién habla? Hola, Raúl, Lucio. Ah, Lucio. ¿Cómo te va, querido? Bien, bien, Lucio. Muchísimas gracias, qué maravilla, ¿no? Inagotable este sabio. No sé si se escucha bien a mí. Se entrecorta un poco, a mí por lo menos se te escucha un poco entrecortado. Voy a sacar la cámara. No, simplemente hacer un aporte, porque viste, como mi viejo hizo la cantata y yo viví, en mi casa estuvo décadas Benigar y sigue estando. Cuando hizo la cantata de Sepuquín y Juan, me acuerdo que él muchas veces, y algunos estudiosos, amigos, comentaban esto de la taquigrafía, ¿no? Que era una cuestión que tenía que ver fundamentalmente con la pobreza y la escasez de recursos que tenía, ¿no? Sí, pues, me refiero a esto que vos decías de por ahí de pensar como los teósofos que a veces no querían que esto se conozca, sino que era una cuestión de que cada papelito que se rodaba por el desierto, él lo agarraba y lo utilizaba hasta el último rinconcito, y también uno por la pobreza y la falta de recursos, y otro la necesidad imperiosa, porque después de trabajar todo el día, tanto en los tejidos o en lo que fuera, o haciendo los canales, en la noche y a la luz de la vela, escribía, ¿no? Toda esta necesidad de dejar un registro, ¿no? Digo, pueden ser las dos cosas. Yo tengo este registro, ¿no? Como esta necesidad imperiosa y la falta de recursos, por eso achicaba, ¿no? Como, viste, como los alemanes, que una sola palabra expresan toda una idea. Él, con sus mnemotecnias, etcétera, tengo muy presente esa anécdota, ¿no? Sí, sí, es tal cual, sí. Sí, sí. Bueno, lo que hemos visto, la fotografía de las libretas, todo,
Él inclusive, bueno, hacía libretos de cualquier papel, papel de envolver, papel que encontraba por ahí. Hay algunas libretas que están escritas, hay como 2 o 3 textos distintos, digamos, de alguna manera. Utiliza el papel al máximo, digamos, ¿no? Se ve que sí, estamos hablando de una extrema pobreza porque eso fue Juan. Juan vivió una pobreza extrema, no tenía recursos y como dijimos anteriormente, recién al final de su vida pudo tener una máquina de escribir, que son los últimos años, digamos, pero en general todo ese periodo que escribía mucho más de lo que yo pensaba, el periodo cuando él está en Colonia Catriel, escribió muchísimo ahí, pero todo a mano, así en libretita, pero muchísimo. De hecho, en los 3 grandes ensayos sobre el concepto de tiempo, el concepto de espacio y el concepto de causalidad, están escritos a mano, porque yo vi los originales, todo a mano. No sé, Carlos, sí, también lo viste. Estuvimos viéndolo, está en forma manuscrita. Es decir, un trabajo enorme, sin los recursos que tenemos. No estoy hablando de que ni siquiera tenía papel, a eso me refiero, ¿no? Permiso, Raúl. Yo voy a hacer mención a la última parte que decía recién de cuando le llegó la máquina de escribir, que nos sorprendió, una carta que le hace al gobernador Piloto de 12 páginas y le sugiere en aquel momento de que estaban los caminos muy maltratados, hacía falta mantener esos caminos, y se ve que eso fue en el momento de la crisis, una crisis que fue mundial y que nosotros no estábamos ajenos, evidentemente, y hacía falta ayudar a los pobladores, y había caído una gran nevada ahí en Aluminé, y él hacía mención a nevadas anteriores y había hecho un relevamiento de la población y de los crianceros y de lo que habían perdido. Entonces le pedía al gobernador en esa carta de que pusiera los recursos a disposición, pero no de esta manera de decir, bueno, vaya y pague lo que la gente perdió. No, que arregle los caminos con la misma gente, con los mismos pobladores que le iban a ayudar, y sugería qué caminos primero, porque era importante tener la comunicación esa vial, y hace una mención de lugares que nosotros hoy transitamos y en aquel momento sería muy difícil. Bueno, yo lo que quería destacar es que Juan le escribió al gobernador en 12 páginas en una máquina de escribir, que debe haber sido esta a la que vos estás haciendo referencia, Raúl, en donde él hacía una sugerencia y le pedía al gobernador disculpas si él se extendía en su relato o en su pedido y si se excedía en la confianza, ¿no? Y el gobernador le contestó y le dijo de que la había leído toda y que era interesantísima su propuesta y que ya la estaba elevando al gobierno central, a Nación, a Buenos Aires, para que asignen los recursos. Incluso él le decía de que los recursos debían ser del grupo que asignaban al ejército y que si hacía falta comprar máquinas para nivelar caminos, que las compraran porque le iba a ser beneficioso para después poder trasladar la hacienda fácilmente. O sea, era un hombre que estaba permanentemente evaluando el común, era beneficio general, no un beneficio particular, que un poco creo que de esto habla la teosofía, que él no acumulaba bienes, que él cuando se le ofreció, de hecho, que era uno de los grandes tramitadores de aquella época de la tierra que no tenían título y estaban siendo ocupadas por los pobladores, él hacía ese trámite y creo que acercaba los papeles al gobierno central, lo ayudaba mucho Félix San Martín, y cuando le asignaron alguna tierra para que él pueda establecerse con su familia definitivamente, le dijeron, aquí va a vivir usted, esta tierra va a ser para usted, y le señalaban lo que hoy es Abrancha, y dice, ¿qué va a pasar con toda esta gente que está acá? No, a estos los vamos a correr a todos. ¿Y a dónde los va a mandar? Allá, que era un peladero, Poipucón, donde él dijo, no, esta gente se queda acá, el que se va para allá voy a ser yo. Y hoy está el Manzanar de Poipucón. Bueno, un hombre extraordinario. Yo creo de que próximamente vamos a tener la posibilidad de que todos tengan acceso al material que estamos analizando, evaluando y estudiando, que son las libretas que mencionaba Raúl, estos escritos que le hace al gobernador Piloto. Todo está siendo trabajado para que está digitalizado, pero bueno, trabajado, ordenado, para que todos tengan acceso y puedan aprovecharlo.
quería hacer la aclaración de la logia, Raúl. La logia era Obreros Luz del Neuquén. Ah, eso, sí, pero tenía un número, ¿no? No tenía un y número. Era la número 95 del Rito Azul. Sí, esa es la que creó Buquer Roldán, que varias veces la tuvo que repensar porque el mínimo para que sea logia tienen que ser 7 participantes. Entonces se le caían los participantes porque, por ejemplo, el juez de aquella época, 1900, estaba en Chosmalal y parece que era alcohólico y bueno, tomaba decisiones muy, muy personales y era medio tirano. Y él agarró y le pidió a Buenos Aires que lo saquen y se le cayó la logia porque era uno de los integrantes. Y bueno, yo tengo el orgullo de decir de que uno de esos 7 era don Francisco Bueno, mi tío tatarabuelo, que yo lo encontré en la historia, no sabía que él había formado parte de esa logia, y hemos buscado algo de los masones en Neuquén, que bueno, sabemos que, lo mencionaba Norma recién, y bueno, hay académicos y académicas que han hecho estudios importantísimos, y bueno, sería tal vez un tema para también traer este ciclo próximamente. Pero bueno, ese era nuestro Juan, el Juan que escribía. Agradezco la presencia de Eli, de Rosana, también estaba mi compañera y asistente de otra gestión, Evangelina, por ahí. Siempre gracias por acompañarnos como familia de Juan. Nosotros la verdad que sentimos un orgullo por Juan y por ustedes, por una gran familia que ha hecho de este Neuquén profundo, Aluminé, algo tan lindo, ¿no? Que nosotros hoy podemos estar charlando. Bueno, gracias, Carlos, por tus palabras. Sí. Bueno, vamos a ir Carlos una y preguntita. Raúl. Ayelén, Angie. Ahí estaban, sí, quería aclarar antes que pase también que por el chat venían preguntando respecto de dónde se encuentra el material de Juan Benigar, los escritos y los textos, hacemos referencia a las lecturas. Volvemos a repetir de que hay un drive y que cuando hicieron la inscripción por mail se los agregó al drive, así que revisen que van a tener ahí Angie, un enlace que se si les no lo mandamos de envió. nuevo, el enlace. Mandamos Sí. de nuevo el enlace, no hay problema. Y otra cosa, todo lo... Bueno, porque ahí estaban preguntando. Claro, sí, lo leí recién. Y todas las grabaciones, esto se está grabando, vamos a editarla, la va a editar nuestros compañeros de prensa, nosotros vamos a decirle a dónde la tienen que editar y esto, y van a ser puestos en YouTube, en el canal de YouTube del Ministerio, según tengo entendido, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no vamos a ir, si alguno quiere decir algo más, si no vamos a ir terminando, invitándolo, por supuesto, al próximo, que es nada más y nada menos que vamos a hablar sobre el Benigar lingüista, que es todo un tema. Yo no me he querido meter mucho hoy, pero ganas no me faltaron de meterme también con el Benigar lingüista, pero es fabuloso lo que ha hecho en ese campo, lo que hizo. Y poco difundido, así que tenemos a nuestro compañero que está por ahí, no sé si está o estaba, de Miguel. No, Hola, estoy. Rodrigo. Sí. Bueno, aprovecho, hola, ¿cómo te va? Aprovecho la oportunidad para presentarte y no sé, que digas más o menos de qué se va a tratar la próxima semana. Bueno, disculpen que estoy así sin cámara, pero estoy con el teléfono celular porque me están cambiando los cables de internet. Y tengo más reuniones después, así que nada, estoy con los datos. Bueno, gracias por la charla, estuvo muy interesante, muchas cosas que no conocía. Y bueno, la charla sobre el Benigar lingüista es un poco un análisis de sus objetivos como lingüista, de su metodología, de sus abordajes en el mapuzungún y en distintas lenguas, y de la lingüística como forma del conocimiento que caracterizó un poco a su obra y un poco a su vida, ya desde Bulgaria, que escribió esa primera gramática de una variedad del búlgaro. Bueno, ya se fue perfilando como sus intereses en las lenguas. Y bueno, voy a hablar un poco de eso,
Benigar y las distintas lenguas como constituyente de su actividad intelectual, digo. Buenísimo. Bien, eso es para el próximo jueves a las 11, así que están todas y todos invitados. No sé si hay alguna otra pregunta, si no iríamos terminando, agradeciendo. Bueno, ahí tenemos el libro de Juan Benigar. El libro, les comento que el libro está escaneado, lo brindó Tórtora, mandó en PDF, está dentro del link, que bueno, que a algunos le dimos, creo que a todos no, pero yo se lo vamos a mandar con Ángel, le vamos a mandar a todos nuevamente el enlace del libro completo de estas cuatro escritores que hicieron este libro. Así que bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente por la cantidad que hubo y por lo bueno de la atención y del silencio, que es importantísimo para este tipo de cosas. Y esperarlos hasta la próxima, agradeciéndole nuevamente a todos y todas. Así que me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.